Y ahora vamos a la tercera y última cápsula de registros. Y que, como les decía, se va a tratar del registro del eje condilar, el eje real de bisagra. Cuando estaba pensando en cómo presentarles este registro, que por lo demás es Lorena quien lo hace, igual como el resto de los registros que han podido ver, estaba yo meditando al respecto y me pareció que no era bueno hacer una cápsula solo con ese registro aislado. Y por eso es que voy a hacer una introducción al registro como parte de la cápsula de la importancia que tiene la posición mandibular y el eje condilar dentro de lo que es la planificación y simulación. Son dos registros fundamentales para que todo funcione como corresponde. Existen varios tipos de registros de eje condilar y el más antiguo, tal vez, el de mayor reputación, tal vez, es la axiografía. En la rehabilitación oral se viene usando desde hace mucho. Ellos son los que más han escrito al respecto y más han buscado la manera, porque cada vez que hacen una rehabilitación completa, cada vez que cambian la dimensión vertical, cada vez que llevan a un engrama oclusal determinado, para ello es fundamental poder registrar este eje para que el articulador análogo que usaban antiguamente fuera posible de convertir en totalmente ajustado. La axiografía también en ortodoncia se usó, yo la aprendí de hecho por el doctor Bob Williams en el curso de oclusión funcional del doctor Ronald Roth. Aprendimos a hacer axiografía, que es mucho más que el registro del eje condilar. En una axiografía uno lo que pretende realmente es poder individualizar las cazueletas de los articuladores para convertir un articulador semiajustable en totalmente ajustable, lo más ajustable posible, individualizando la inclinación de la eminencia, las rotaciones de los ejes condilares, el side shift, una serie de información que hace que posteriormente ese articulador pueda tener un uso mucho más anatómico, mucho más individualizado. La verdad es que para los efectos que a nosotros nos interesa, y desde hace mucho tiempo ya no hacemos axiografía propiamente tal en el concepto completo, sino que hacemos registro del eje bicondilio, el eje condilar, el eje real de bisagra, a través de un localizador de eje. Se puede hacer todavía con un axiógrafo, por supuesto, y hoy día existen al menos dos muy bien conocidos elementos de alta tecnología que son axiógrafos electrónicos, que hay una serie de ellos, pero últimamente han aparecido un par de ellos que vamos en efecto a subir como cápsula separada los videos comerciales de las casas que los promueven. Yo personalmente conozco el Jaw Tracking Motion de CCAT Function, es de Sirona, y existe otro que se llama el Mojo, que es francés de origen y que también vamos a subir un video, pero insisto, es comercial, es promocional. Nosotros no los usamos. Lo que nosotros hacemos hasta hoy es, y no es que no sigamos explorando para buscar otras alternativas, es el registro del eje condilar propiamente tal, que es lo que van a ver. Pero antes de eso, permítanme mostrarles la importancia, la relevancia de esto, de lo que estamos conversando. Y para eso voy a poner una presentación
que ustedes van a esta presentación, la van a poder seguir conmigo y de esa manera vamos a estar entendiendo mejor de lo que se trata. Es la manera de hacer mejor esta cápsula para que sea un momento de aprendizaje real. Entonces, la pregunta es si es importante en qué posición se toma el escáner, qué posición tiene la mandíbula en el momento del escáner y, por cierto, qué posición, qué tipo de ubicación tridimensional tiene el cóndilo dentro de su fosa. Y de hecho, para nosotros esto es una cosa clave y voy a tratar de explicarles por qué. Ya todos sabemos, cuando estamos hablando de registros para los elementos que necesitamos para hacer planificación virtual, no son distintos a los análogos, ahí está el localizador de eje, pero todo esto es para lograr que las marcas que uno va haciendo en la piel, y ahí ven los triángulos de lo que es el eje real de bisagra para este paciente, que es un paciente bien particular porque tiene una asimetría por una microsomía, con una microtia, como ven, ya tratada. Entonces, aparte de eso, nosotros generamos, ¿no es cierto? Y ya hemos visto en los videos anteriores cómo ponemos una marca de línea media central y los Holta, que son nuestra manera de traspasar al paciente la horizontal verdadera. Con eso tenemos a nuestro paciente para poder orientar el volumen perfectamente bien en base a las líneas medias, en base al Holta, y ya sabemos cómo funciona todo esto y todo ello va a el escáner. La idea es que todas estas marcas, todas estas referencias nos sirvan para orientar el volumen y cualquiera sea los elementos que tomemos o que decidamos durante el ejercicio propiamente tal de la planificación o la simulación, sean fidedignos, sean confiables. Eso es básicamente de lo que se trata. Ahora, en términos generales, de esta orientación viene la seguridad de que vamos a poder nosotros establecer un flujo de planificación sin problema. Sabemos que a esto hay que agregar ciertas situaciones complementarias porque el DICOM, que es el escáner propiamente tal, no nos genera una buena definición dentaria, por eso hacemos escáner intraoral o tomamos con el escáner maestro, por ejemplo, que vemos en la foto, digitalizamos los modelos y los llevamos a generar lo que llamamos cráneo compuesto, que no es sino la suma del DICOM, la fotografía, los modelos digitalizados y hacemos el cráneo compuesto. A partir de aquí ya podemos generar, ¿no es cierto?, toda la planificación que requerimos para determinar. El punto es en qué posición estaba la mandíbula cuando se tomó el escáner. Y recién en la cápsula anterior veíamos a Lorena que nos decía... Es cierto que hay pacientes más difíciles de manipular. Los pacientes que vienen desprogramados son muy fáciles de manipular. Es verdad, los pacientes que tienen uso de su plano desprogramador es muy cómodo, muy fácil. Lo que ella está haciendo es hacer el registro de céntrica. Está tomando con la técnica de Power Centric que permite un asentamiento del cóndilo con una presión ascendente con tus dedos índice y medio y descendente con el pulgar. Así es, descendente con el pulgar, ascendente con los pulgar y medio, y de esa manera hacer el registro, que en un paciente con pacificación neuromuscular es
perfectamente sencillo, fácil, más bien rutinario hacerlo. Así tenemos nuestro registro de céntrica que nos permite hacer el montaje en articulador con la transferencia del maxilar superior con el arco facial, como todos ya sabemos y ya hemos visto en los registros que Lorena ha hecho. Todo eso ¿para qué? Para tomar el registro de mordida y que vamos a generar en el articulador y de esa manera llevar al paciente a la posición del escáner para la adquisición del DICOM. Para nosotros, no hay duda, la posición mandibular es RC en el momento del escáner. ¿Y cómo la aseguramos? A través de un registro de mordida que es tomado del articulador que fue montado en relación céntrica con las ceras de céntrica y después de pacificación neuromuscular. En eso no nos perdemos. Ahí claramente ya sabemos que tenemos una posición mandibular segura. ¿Segura en qué sentido? Que realmente nos refleja la relación maxilomandibular, nos refleja el problema esqueletal que realmente el paciente tiene, independiente de donde quieran estar sus dientes. Entonces ahí la tenemos a ella, en la cual vamos a hacer el cráneo compuesto, traspasando todos los registros digitalizados, y ahora sí tenemos claro que podemos, ¿no es cierto?, segmentar sus distintas estructuras para poder planificar. ¿Cuál es la pregunta? Básicamente vamos a hacer una planificación tridimensional siguiendo nuestro protocolo, pero la pregunta es, ¿dónde está la mandíbula? ¿Está en el sitio correcto? Ya sabemos que sí. A través del montaje y la guía de céntrica sabemos. Ahora bien, siguiente paso. Ya sabemos que la mandíbula está en buena posición. Creemos en el proceso. Y aquí tenemos lo que queremos hacer con ella. Este es el prequirúrgico y ese es el postquirúrgico. Es muy simple. Sabemos que tenemos que realizar una serie de pasos que ya conoceremos en el próximo webinar, donde vamos a hacer paso a paso toda la planificación para generar esto. Por ahora, quedémonos en la siguiente situación. Aquí yo tengo una mandíbula, un tratamiento en el que si yo opero la mandíbula primero, vale decir, pongo la mandíbula en posición sin mover el maxilar, voy a chocar con el maxilar y en el escáner, o sea, en el software, yo voy a poder pasar de largo, ¿no es cierto? Voy a poder hacer esto y se me van a superponer los dientes inferiores y superiores porque he llevado la posición a la posición que yo quiero, la mandíbula primero. Si yo hago en lugar de eso el maxilar primero, lo que yo voy a hacer es tomar el maxilar y lo voy a movilizar. Y eso es lo que ven en la figura derecha, con un espacio entre medio, y en la primera, moviendo la mandíbula primero, evidentemente está esa superposición dientaria. Entonces, sea que yo quiera hacer mandíbula primero, sea que yo quiero hacer maxilar primero en mi paciente, en mi cirugía, tengo que abrir la mandíbula, si es que quiero hacer mandíbula primero, hasta el primer contacto que se me ocurre ahí en el molar, o tengo que cerrar la mandíbula hasta el primer contacto, que en este caso, si opero el maxilar primero, me va a tocar en la parte anterior. Esto, en términos generales, sabemos, especialmente en cirugía, que podemos hacerlo. Y sencillamente lo que tengo que hacer es llevar una férula, una guía quirúrgica. Esa guía quirúrgica, evidentemente, si quiero operar mandíbula primero, tiene que reflejar ese espacio que hay entre el maxilar y la mandíbula en el primer contacto y en el otro lado el maxilar. Ahora bien, la pregunta es, si yo tengo que hacer esto, ¿cuál es el eje en que esa mandíbula rotó? Esa es la pregunta. ¿En qué eje esa mandíbula rota? Sea para abrir, sea para cerrar, para que yo pueda hacer las férulas.
Bueno, existen dos ejes. Hay dos ejes que son importantes de considerar. Uno es el eje de rotación, que tiene una rama aislada, un lado de la mandíbula en forma aislada, que es un eje unilateral, unicondylar, y existe el eje de autorrotación mandibular, que es toda la mandíbula íntegra. Los vamos a revisar. Aquí tienen el eje de rotación mandibular individual, es unilateral, se da solo cuando se hace cirugía ortognática, cuando la mandíbula se disocia entre rama y cuerpo, quedando ambos cóndilos por separado. Esta es claramente una situación muy importante de saber manejar y conocer, porque se mueve tridimensionalmente, obviamente, y debiéramos ser muy cautos en el momento de decidir dónde lo vamos a dejar. Miren cómo rota en los tres ejes del espacio. Siendo independiente, este eje de rotación es anatómico y lo vamos a ubicar siempre en el centro exacto de la cabeza condilar. Es siempre óseo y está centrado. Por otra parte, es muy importante hacer esta etapa porque nos determina cuánto vamos a avanzar o mover la mandíbula en los tres sentidos del espacio. Es sumamente importante. Este eje, por lo demás, tiene mucha responsabilidad en la estabilidad a corto y largo plazo de tratamiento. Yo no lo puedo cambiar a ninguna parte, tiene que ser el centro tridimensional exacto del cóndilo. Es óseo y, como digo, es muy importante en la estabilidad a corto plazo y a largo plazo de lo que sea que hayamos hecho en tratamiento. Ahora, existe otro eje que es el de autorrotación mandibular. Ese es el eje que nos interesa cuando registramos el eje real de bisagra. Es un eje de bisagra con un eje virtual, llamémosle, entre dos cóndilos, porque la mandíbula es un hueso que tiene dos cóndilos. Cada uno de esos cóndilos tiene algo que decir en el momento de la rotación. Y eso queda muy claro porque cada paciente tiene dos cóndilos y cada uno de ellos puede tener formas y ejes individuales que no son similares. No son dos cilindros a través del cual pasa un eje parejito, no. Los ejes bicondilios son tan disímiles como ustedes puedan creer. Miren, tienen 4 pacientes que se han puesto sus escáneres, hemos dibujado las siluetas de los cóndilos y Cristóbal, quien ha hecho esto, ahora va a tratar de ver qué relación tienen. Como ven, no tienen por qué tener una relación de similitud. ¿Qué quiere decir? Que al final, cuando se trata de generar un eje que una ambos cóndilos, wow, no es tan simple como decir lo ubico en el centro del cóndilo, porque no es así. Puede que esté en el centro de un cóndilo, pero no necesariamente en el otro lado, sobre todo en pacientes como el que vimos, que son asimétricos. Es más, no nos olvidemos, miren en este caso, por favor, cómo tenemos una situación clara en que hay una alteración anatómica, hay un cóndilo más abajo que el otro. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que vamos a tener el mismo eje pasando por ambos cóndilos? Lo más probable que no. E incluso lo más probable que tenemos que entender que cuando nosotros medimos el eje, o sea, cuando vamos a registrarlo, lo que nos va a enseñar Lorena ahora en un segundo más, es que ella pone unos triángulos en la piel. Eso quiere decir que nosotros desde la piel de un lado a la piel del otro vamos a generar un eje bicondilar. Eso no necesariamente va a pasar por el cóndilo, fíjense. Miren en este caso que puede ser un eje que no tenga ninguna relación con el centro del cóndilo, ni siquiera del cóndilo mayor.
Esto es algo que ha sido claramente estudiado en la literatura, no es un invento nuestro y es muy importante entender que el eje bicondíleo no necesariamente está y casi nunca está en el centro de cada uno de los cóndilos. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? ¿Por qué lo tenemos que registrar? ¿Por qué necesitamos un eje real de bisagra para en los casos en que cambiamos la posición del maxilar, cuando el rehabilitador tiene que hacer una rehabilitación en que cambia completamente la dimensión vertical, o el ortodoncista hace un cambio de dimensión vertical con tornillos esqueletales o cambio de la inclinación de planos oclusales? ¿Por qué es importante? Miremos los siguientes videos para entenderlo. Lo que vamos a ver aquí es un paciente que está ya operado, el maxilar está fijo con unas placas y estamos retirando esa férula. Es una férula grande que es así de alta porque a propósito se hizo una férula sin autorrotación mandibular. Aquí no cerramos el eje, operamos el maxilar primero e hicimos la férula sin autorrotación, vale decir, respetamos la posición. Trabajamos con un spleen grande, difícil, complicado. ¿Qué queremos hacer? Ver si ahora nosotros usamos una férula en que sí hacemos autorrotación. Miren la sorpresa. Una gran sorpresa. Los dientes inferiores están lejos de entrar en la férula. Esta férula se preparó en el mismo montaje, en el mismo registro. Pero es un paciente que no tenía sus cóndilos en relación céntrica y al no estar en relación céntrica no genera el eje de bisagra correcto. Si le ponemos el spleen grande sin autorrotación funciona, pero allá no. ¿Eso qué implica? Que cuando nosotros hicimos la férula, no movimos la mandíbula. No movimos la mandíbula, la mantuvimos. Por eso que la férula es tan grande. Esa es la razón de por qué es grande. Porque si nosotros, al revés de usar ese elemento, hubiésemos autorrotado en el programa en un eje de bisagra arbitrario, como fue el caso de lo que les estoy mostrando, lo que ocurre es que la mandíbula no llega al mismo sitio. La mandíbula hace otro arco de cierre con el paciente en anestesia general y sencillamente no tiene nada que ver. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros hubiésemos usado esta férula pequeña, que es la que en general se usa en cirugía y se prefiere, habríamos dejado el maxilar en otra posición, mucho más atrás de lo que realmente requería el paciente. Es muy importante. Veamos este otro ejemplo. Aquí tenemos una osteotomía Lefort, ya está fijo el maxilar, la férula es pequeñita. En esta férula nosotros llevamos toda la información de dónde tiene que quedar el maxilar. Como ven, hay una laterodesviación, hay mordillas abiertas, falta operar la mandíbula, por supuesto, para que el caso se complete. Pero quien guió la posición del maxilar es la férula. Y ahora lo hacemos al revés. Y miren cómo en este caso hicimos una férula, porque hemos hecho muchos casos en que probamos esto y en este paciente sabíamos que íbamos a andar muy bien. ¿Por qué? Porque el eje real de bisagra fue logrado sin problema. Y es un paciente desprogramado que pudimos registrar y toda la planificación fue realizada a partir de relación céntrica y con el eje real de bisagra. Eso es
la importancia de este eje. En eso consiste la necesidad de entender que hay que registrar el eje real y hay que traspasarlo al escáner cuando haces planificación virtual o a la radiografía cuando solíamos hacer planificación manual de cefalométrica. Es exactamente lo mismo. Este movimiento, ese splint, asegura que no haya rotación. Pero si yo quiero hacer esta férula, tengo que hacer rotación. Y mi sugerencia es que si ustedes no tienen seguridad de si su paciente está en relación céntrica con el eje correcto, hagan básicamente sin rotación. Esto es lo que hacíamos hace mucho tiempo, muchos años, para ver si habíamos sido capaces de capturar en el montaje el eje real de bisagra. ¿Qué es esto? Son 3 alturas de cera. La cera ya está hecho el articulador, ya está hecho el montaje. Entonces yo ahora en el paciente tomo 3 alturas de cera y estas 3 alturas de cera hechas en el articulador me van a coincidir perfectamente, porque si yo soy capaz de registrar en 3 o más sitios, sé que estoy rotando en un solo punto. Si yo no cuando no teníamos axiógrafo, cuando no hacíamos registro del eje, lo que hacíamos era hacer en el paciente, hacíamos el montaje en relación céntrica. Posteriormente tomábamos distintas alturas de cera en el paciente y lo probábamos en el articulador. Eso es básicamente una posibilidad de saber si estoy en el eje real. Pero eso hace muchos años lo dejamos de hacer, empezamos a registrar el eje real. Entonces, ¿en qué posición mandibular se toma el escáner? Nosotros no tenemos dudas. En relación céntrica, con una guía de mordida en el escáner para asegurarnos. Ojalá luego de realizar pacificación neuromuscular. ¿Es relevante determinar el eje bicondilio o eje real de bisagra? Por supuesto que sí. Para nosotros es crucial. Cada vez que vayamos a movilizar el maxilar durante la cirugía o cambiar la dimensión vertical o plano oclusal en ortodoncia, rehabilitación o cirugía, debiéramos nosotros considerar saber sobre qué eje real de bisagra se produce el movimiento de la mandíbula. Entonces, aquí yo puedo segmentar, puedo generar los movimientos, puedo rotar, y si yo sé que tengo capturado el eje real de bisagra, no voy a tener problemas en generar la férula y podré hacer mandíbula primero o maxilar primero. Para nosotros, la determinación a través de la desprogramación o pacificación neuromuscular es nuestra forma de asegurar la adecuada posición mandibular y el correcto asentamiento condilar. Hacemos pacificación con plano de cobertura total por el tiempo que sea necesario. Sabremos exactamente los movimientos que vamos a hacer en la mandíbula, no nos vamos a encontrar con sorpresa, y hay mucha literatura al respecto de esto. Nosotros tenemos publicado en el 2011 ese artículo. Creo que esta presentación tiene el mérito de explicar por qué nos importa hacer estos registros. Creo que ahora vamos a ir a ver a Lorena y vamos a poder entender de mejor manera el por qué ella va a hacer el registro que nos va a mostrar en este momento. Sé que con esto se ha alargado un poco la cápsula, pero es a mi entender necesario darles estos antecedentes. Así es que volvamos con Lorena a ver qué es lo que nos tiene que decir respecto de cómo registra el eje real de bisagra. Vamos allá. ¿Qué estás haciendo ahora, Lorena? Ahora pusimos una cubetilla que tiene un vástago en el cual vamos a colocar el arco
para tomar el registro de eje de bisagra. Entonces, ¿Alguna sugerencia al respecto de este vástago? Tiene que estar en relación a tus marcas de la línea media, ¿no? Tiene que estar muy centrado en las líneas fiscales, y al hacer este movimiento suave de apertura y cierre no tiene que haber interferencia posterior, solamente un leve tope para que llegue a tocar el tope anterior. Un poquito, vamos a hacer este movimiento con eso, así, muy suavecito, ¿ya? No hay excesos en los posteriores que nos vayan a impedir nada, así que colocamos el arco. Este arco también depositamos acá y nos vamos a que quede paralelo y dentro de la proporción de la articulación de la paciente. Entonces, estamos instalando el localizador de eje para hacer el registro del eje real de bisagra, para lo cual solo hemos puesto una cubeta con el vástago del sistema y ahora lo completamos con las agujas de registro. No necesitas ninguna instrucción más que la que ya le diste a tu paciente. Básicamente, Que esté tranquila, muy relajada. Para esto es súper importante el uso de su plano desprogramador en caso de que lo usase, lo tuviese, lo indicado. Mientras más desprogramado y más relajado, es mucho más fácil encontrar su eje rotacional. Entonces, para mí, lo que yo encuentro, primero trato de buscar anatómicamente dónde podría estar su cabeza condilar. Se le pido al paciente que abra grande y junte despacito. Al ubicar mi cabeza condilar, me oriento y empiezo a buscar, a llegar hasta, acercarme hasta donde podría estar su eje de rotación. entiendo. Entonces usas el sistema con los tornillos macro y micro para poder mover el vástago y acercarlo a donde tú crees que está tu cabeza condilar. Exacto. Y suavemente vamos a abrir y cerrar, suavecito, suelto. Un poquito más grande. Relaja. Trata de no hacerme fuerza contraria, ya deja que yo te ayude a abrir y cerrar. Mira, esto tenemos que hacer así. Micro. Ya, suelta. ¿Sí? Eso, ahí, perfecto. Ahí veo que la púa no tenga ningún movimiento de choque, de traslación, solo gira en su mismo eje. Correcto, entiendo. Si es así, marco ese punto. Chequeamos bien. No traslada, no salta, no vibra. Entiendo, perfecto. Y ahí marcamos. Y ahí marcas. Además. Básicamente consiste en colorear la punta de la aguja. Tú sabes que esto antes se hacía con la inyección de un... Eso, ahí quedó. Ahí quedó y chequeamos de nuevo. Y vamos. Y le levantas el pelico porque ahí justo nos tapó. Eso es. Cualquier movimiento de piel mueve este, pero ahí está claramente coincidente. Fantástico. Nos vamos del otro lado, hacemos exactamente lo mismo. Ahora desde este lado voy a ver el movimiento que tú pides que haga tu paciente. Entonces primero buscar orientarme dónde está su cabeza condilar para que así sea un poco menos molesto para el paciente. Es grande,
junta despacito. Al ubicar, me acerco. Y vamos despacito. Entonces un movimiento de apertura y cierre muy chiquito, Muy corto, claro. muy cortito, y solo generando apertura y cierre, sin posicionar nada en nada. Ayudando solo que haga poquito y verificando de que la púa no tenga ningún momento solo en rotación. Si veo que hay algo, la ayudo. Con el micrométrico. Y ahí veo que no tenga nada. Ujú. Si es así, marco. Entonces con eso has determinado el eje real de bisagra que ella tiene y se lo marcas en su piel. Con un color distinto para poder diferenciar después en el momento de colocar los señuelos que vamos a colocar. Ok, entonces después esto lo marcas con un señuelo que es metálico para que aparezca en el escáner. Sí, triángulos de plata para el eje y en unos círculos de imanes para los holta. Perfecto, entonces holta con imanes de estos pequeñitos De que se usa auriculoterapia ya, y los otros son triángulos que tú fabricaste de soldadura de plata. Es correcto. Perfecto. Con esto hacemos las fotos del... Siempre registrar fotos de todo, eso es muy importante para verificar. Suben el tono bien, eso, muy bien, gracias. Muy bien. Sacamos todo Y ahora vamos a eliminas todo. Sí. Ok. Un resumen, aparte de las fotos y su registro de mordida en relación céntrica, has hecho el registro para el montaje en articulador y ahora le acabamos de hacer, después del holta, le acabamos de hacer el eje real de bisagra. ¿Qué te queda con ella en términos de registros 2? Me queda la toma de su escáner y El escáner. el escáner de cráneo completo. ¿Ya? Y luego las radiografías 2D, la telelateral, que es la que ocupa el cirujano en este caso, y la posterior anterior. Correcto. También hacemos panorámica, porque el cirujano siempre nos requiere de ser completo radiográfico. Por supuesto. Y ahí es donde estás marcando la línea media Sí. con un trozo de alambre para que en el escáner aparezca reflejado. También está en una dimensión que está establecida, que Correcto. son 20 milímetros, para que puedan... Además, entonces, estandarizas las imágenes porque son 20 milímetros el largo exacto de ese alambre. Entonces, el triángulo que va con Triángulo. la punta derecho hacia arriba, Ok. ponemos justo la punta sobre La punta del triángulo hacia el eje real de bisagra marcado en el lado derecho va hacia arriba. Y todo esto para que en 3 minutos más un rato más porque tienes que hacer el montaje. Sí, me tengo que ir a Y laboratorio. después recién le tomas el escáner y eso va a aparecer en las imágenes. En las imágenes. La razón de hacer el montaje, ¿cuál es? ¿Por qué hay que hacerla esperar que haga el montaje? Yo lo sé, pero es una pregunta para el video. Necesito generar en el montaje que se hace en relación céntrica según las ceras que tomamos para poder confeccionar una mordida de silicona que está hecha en relación con 1 milímetro a 1,5 milímetros de altura para la toma de su escáner y su radiografía. Perfecto. Entonces, la razón ahí están las marcas fiduciales de registro metálico del eje real de bisagra y el holta de ese lado. Entonces, necesitamos tomar el escáner en una posición determinada de mordida. Es para hacer la planificación, a partir de esa posición nos queremos asegurar de que sea relación céntrica. Y por eso es que
haces una guía de mordida en silicona para que el paciente use esa guía de mordida durante la toma del escáner de cráneo completo, lo que significa que su escáner es tomado en relación céntrica. ¿Es correcto? Así es correcto. Con ello pueden su cirujano y su equipo planificador chequear y verificar que todos los exámenes están hechos de acuerdo a la planificación. Aquí el triángulo es hacia abajo en su eje y su holter. Entonces, básicamente, la única referencia que usas es horizontal verdadera, veo. ¿Hay algún otro plano, alguna otra referencia que uses? ¿En tus registros hay algo más? En general, yo uso la horizontal en la que me hizo vertical. Oh, veo que es perpendicular a la anterior. Perfecto. De frente, foto. Delicioso. Ahí. Baja un poquito, tú ya sabes cómo parar. Eso. Labio relajado. Listo. Y ponte contenta porque son las últimas fotos. Mirando a tu espejo, tú ya sabes. Listo. Del otro lado. Baja un poquito. Y listo. Orientando siempre a la horizontal verdadera. Muchas gracias. La modelo espectacular. Gracias, Lore. He aprendido mucho. Muchas gracias. Te pasaste.